Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú sabes lo que es Bluey? ¿Bluey? Bluey, una serie de dibujos animados. No tengo ni idea. Pues está muy bien. No. Y estaba viendo un capítulo con mi hijo y ha dicho una frase la madre, dice, como decía tu abuelo, correr para esperar. Que era soldado, el abuelo. Voy a reflexionar. ¿Y te ha parecido como un gran mensaje para Sí, los algo que yo niños? nunca lograré. Yo Vale. siempre corro para llegar tarde. Ah, o sea que la madre lo estaba... Yo pensaba que era al revés, que la madre le estaba diciendo, ¿para qué corres tanto si luego te va a tocar esperar? No, la madre decía, mira lo que decía tu abuelo y qué razón tenía, eso de correr para esperar. Yo me imagino Vale. un soldado de trinchera a trinchera, corría para luego esperar a ver qué es lo que Ya. pasaba Pero con a mí el eso enemigo. me molesta mucho. Cuando me doy mucha prisa y luego me tiro 10 minutos esperando, me enfado. ¿Por qué? Hombre, porque sientes que esos 10 minutos dices, pues podía no haber corrido tanto. Por eso pierdes aviones. Bueno, tú Sí, no, porque no yo coges no aviones. cojo. Pero por eso pierdes el ave. Sí. Me encantaría un día correr para esperar. Solo yo iba a hacer un día porque me iba a sentar tan mal esperar que al siguiente ya iba a correr para llegar tarde. Sí, sienta muy mal. Bueno, nuestros oyentes eran de correr y esperar o correr y llegar tarde. No sabemos, les preguntaremos. Venga, contádnoslo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Creo que queda clara la pasión que demostramos en este pequeño lugar por los avances, la tecnología, esa visión de la humanidad trabajando por un futuro siempre mejor. En eso, casi somos como unos progresistas a lo liberal, sin justicia social y esas cosas. No te equivoques. A ver, nuestros progres, también te digo, son en realidad regresistas y cenizos. Pero a lo que vamos. ¿Cómo afrontan las nuevas generaciones de entre 30 y 50 años las comodidades conseguidas y de las que muchos tampoco disfrutaron en la niñez? Planteándose renunciar a ellas. Y son muy listos, sí. Esta semana precisamente me llegó la noticia de que un profesor de la Universidad de Nevada, Las Vegas, publicaba un libro titulado La trampa del confort, el antifrágil de 2024. Entre los destacados que manda la editorial están: hay indicios nuevos que rompen todos los esquemas y apuntan a que los humanos alcanzan su máximo esplendor físico, mental y anímico tras experimentar las vicisitudes que sufrían diariamente nuestros ancestros de la prehistoria. Es decir, esa alerta típica del Homo erectus por con cuántos dedos acabará el día. Resucitada ahora, gracias al dibujo de una pila que no deja de menguar, pendientes siempre del porcentaje de carga de nuestro coche eléctrico. Dice este autor, hay otro beneficio enorme del aburrimiento, más allá de hacernos más fuertes y resilientes a nivel mental. Encontrar diferentes formas de sobrellevar el aburrimiento también fomenta la creatividad. Cambiar eso de Madrid, Valencia, yo en 3 horas, por celebrar el mismo hecho de llegar a lo largo del día. Poner a cargar el coche, un ratejo, a veces en medio de la nada, está sacando tu mejor versión, que lo sepas. Cuando se produzca el salto evolutivo, las Nurias o los Domingos perecerán. Nosotros lo hemos elegido. Y los de la manguera esa rara tipo alcachofa de ducha con agujeros gordos, pues esos dominarán el mundo. Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Esta música es para no alterarse. Sí. Es también medio atmosférica. Un poquito intensitos. Es que te gustan estos que les oyes y sientes como que Que sienten la vida. sí, que la brevedad de la vida. Dices, estos Son seguro genuinos. que se creen que en cada letra, en cada canción van a decir algo que nos sorprenda. Bueno, se creían, porque ya no están. Ya no están. Ya no están. Es una banda de rock de Leeds, inglesa, sí, de 2 hermanos, la verdad que buenísimos, y duraron hasta 2005. A partir de 2005 ya nos privaron de su talento. Ya, es que tanta intensidad, o sea, tanta como introspección, yo creo que no lo puedes aguantar mucho tiempo. Mira, tú lees, por ejemplo, en las críticas, un sonido que recuerda a Tortoise, ¿y cómo te quedas? Pues igual, porque no sé qué eran estos. ¿Te recuerdan a Pavement? ¿Cómo te quedas? Pues sí, parecido. Sonic Youth, sí.
Tampoco. Tampoco. O sea, recordar, no tengo ni idea de cómo son. O sea, es Sonic Youth, es verdad que digo, ese era un grupo, ¿no? Pero ni idea de cómo sonaban. Bueno, pues a pesar de ti, sacaron 6 discos al mercado. Bien. En los primeros en vinilo, allí, con un par, como se suele decir. Fantástico. Pues hoy nos acompañará Hood para hablar del coche eléctrico. Como Robin, sí. Pero queda algo por decir del coche eléctrico. Hombre, claro que queda. Hoy vamos a hablar del coche A mí eléctrico. se me ha gastado ya la batería. Coche eléctrico a nivel usuario, que es quizás lo que más les interese a nuestros oyentes, porque el año pasado hicimos 2 capítulos del coche eléctrico más centrados en la industria, en las posibilidades a futuro, en si todos podíamos o no podíamos tener coche eléctrico, en la red que habría que construir para que todos tuviéramos coche eléctrico, y hoy nos vamos a centrar en coche eléctrico a nivel de usuario. Y es fundamental, en primer lugar, porque los 2 programas del año pasado fueron 2 de los más escuchados de 2023. ¿En serio? El segundo y el cuarto. Madre mía. De todos los que hicimos en 2023. Me meto en la capucha. Segundo y cuarto, el del coche eléctrico. Y además, porque si hay un programa que ha cumplido con el título de si hay un episodio que ha cumplido con el título de este podcast, es el del coche eléctrico. Así es. Porque nosotros a veces decimos, no, vamos a hacer economía para quedarte sin amigos. Y hablamos de, yo qué sé, de la nuclear o del cambio climático. Y decimos así tesis un poco contrarias a las mayoritarias en los medios de comunicación, pero no nos quedamos sin muchos amigos. Pero en este sí. Con los 2 programas del coche eléctrico, yo recibí llamadas, yo recibí mensajes de WhatsApp y yo recibí comentarios. ¿Qué te hemos hecho? Dirían. Sí, claro. sí. Todos ellos eran el mismo sentido de, pues yo estoy muy contento con mi Tesla, a mí déjame tranquilo, todo esto que habéis dicho del coche eléctrico es mentira, funciona perfectamente. Fueron los programas en los que más amigos de verdad directos me hicieron comentarios de no te metas ahí que ya me estás tocando las narices. Sois unos rabiosos con vuestro diésel. Exactamente. Con lo cual, si había un programa que había justificado traer aquí a Economía para quedarte sin amigos, uno más, un episodio más para ahí apretar un poquito más a esos amigos que se molestaban, era este, y aquí tenemos a nuestro invitado. Que será Elon Musk, porque ya no sé. Ya no lo sé. Habrá que traerle aquí a que comparezca en este juicio. Pues aquí tenemos también, le invitaremos, ya está invitado un primo Elon Musk, suyo, lejano. Pero mientras tanto tenemos a Juan Manuel Sabugo, que es, ya no sé si decir, experto en estas líderes del coche eléctrico, pero es un invitado improbable para el coche eléctrico, porque, en primer lugar... Porque algo ha cambiado en su vida desde la última vez que estuvo aquí. Claro, pero ya era improbable el año pasado. Vamos a contar su vida. Sí, pero ya era improbable el año pasado porque él se dedica a empresas dedicadas a telecomunicaciones y a la instalación en hogares, oficinas y hoteles de domótica, control inteligente, y entre ellos una de las cosas que instala son cargadores de coches eléctricos, con lo cual ya en su vida profesional se dedica a eso. Por cierto, hace unas instalaciones chulísimas. El que le interese, porque tenga un hogar, un hotel, una oficina. Tenga un hogar, eso te ha sonado. Sí. Digita y L4H son sus empresas. Pero además llamadle. Un invitado improbable, sí, Digita y L4H, porque se acaba de comprar un Tesla y sin embargo viene aquí a poner peros a los coches eléctricos. Yo Juan Manuel, alucino. Bienvenido. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ¿Pero qué has hecho con tu vida? ¿Te has comprado un Tesla? A ver, me he comprado un coche eléctrico. Sí, me compré un coche. Tesla? Bueno, primero sorprendido de estar en la misma frase que Elon Musk. Nunca pensé que lo iba a conseguir. No, por ahora no. Soy los dos morenos. Bueno, pues aquí comparezco a purgar todo lo que dije en los 2 primeros programas y a consolidar algunas otras cosas. O sea, te has unido al club de los que empiezan por la mañana ya sufriendo. Sí. A ver con cuánto porcentaje de cargas algo, a ver con cuánta llego. Eso es. A ver, ¿puedo ir a Cuenca o no puedo ir a Cuenca? No, puedo ir a Cuenca y tardar 9 horas. Bueno, sí, esa es la vida del que tiene un coche eléctrico. No, a ver, la vida del día a día es mucho más sencilla. De eso hablaremos luego, de cuáles son las diferencias entre el día a día y los viajes, que realmente hay una diferencia fundamental. Pero ya entraremos en detalle. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principio, Domingo? El principio sería ¿qué es lo que se tiene que preguntar de forma ineludible a alguien que esté pensando en comprarse un coche eléctrico? ¿Cuál es la pregunta o necesidad? Bien. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se tiene que hacer y cuál sería la respuesta que se tiene que dar para decidir si se lo compra o mantiene gasolina? A ver, es complicada la pregunta, pero aquí hay una variable que cuando tú tienes un coche de gasolina no te la planteas, que es el tiempo de carga. Y este, que es un programa económico, el tiempo de carga entra dentro de las variables económicas
del coche, que hasta este punto nunca te lo habías planteado porque tú ibas a una gasolinera, echabas y no considerabas cuánto tiempo tardabas en llenar el depósito, etcétera, etcétera. Pero ahora es la variable fundamental prácticamente, incluso más que el propio coste de esa electricidad que cargas. Entonces, primer punto, tiempo de carga. Lo vamos a decir durante todo el programa en muchas ocasiones. Segunda parte, si lo haces por una cuestión filosófica, moral, que quieres salvar el planeta, pues ahí ya no hay más que decir. Tenemos 2 programas anteriores en los que hemos intentado decir que realmente esa postura es como mínimo muy cuestionable, que no creo que vayas a salvar el planeta y que hay muchas dudas al respecto, pero ya no solo por las emisiones del mix energético, como dijimos en el otro programa, etcétera, etcétera, sino también por el impacto de la fabricación, de los coches eléctricos, de las baterías, del reciclaje. Y el reciclaje, claro. Hay mucha sombra todavía en ese sentido. Entonces, si eres de la parte moralista y te lo compras por ahí, pues fenomenal. Oye, cada uno tiene su decisión. Sus creencias. Ahora, desde el punto de vista estrictamente práctico, hay que echar muchos números para saber si te compras un coche eléctrico. Porque depende tantísimo de las circunstancias personales de cada uno. ¿De las subvenciones? También, si puedes acceder a ellas o no, si aparcas o no en zonas restringidas, si tienes la necesidad de entrar, en este caso, por ejemplo, en Madrid, en zonas donde no puedes entrar, si quieres aparcar con un coste menor, qué tipo de viajes haces, qué usos haces diariamente con ellos y cuando viajas, qué tipo de viajes haces. Todas esas preguntas son necesarias contestártelas para saber si al final, si desde el punto de vista únicamente racional, puedes o no, o debes tener un coche eléctrico. Entonces, no es nada fácil. Lo primero tienes que echar muchos números. ¿Ves? Yo, imposible. Tú sigues con tu diésel. Paso de echar números, o sea. Hasta que Almeida te pero voy a perder yo el tiempo en eso. O sea, pues lo primero... Antes boicoteo la boda de Almeida, como me cambia la legislación. Has dicho... Sí, no. Me Almeida... planto en la finca esa que van a alquilar. Cuidado. Y vamos, darme un pollo. En fin. Volvamos. Me has visto allí, ¿no? Es que te he visto muy indignado. Rompiendo la ceremonia. Cargadores, porque el tiempo está muy relacionado con cargadores. ¿Qué se tiene que preguntar uno? En primer lugar, si tiene una comunidad de vecinos. El año pasado ya apuntamos algo, pero ¿se puede poner cargador? ¿Cómo va eso? ¿Qué tipo de cargadores hay? Si tengo un chalet. Y la opción que en realidad es casi mayoritaria en España, y es aparco el coche en la calle. Creo que está más o menos 50% gente que aparca en garaje o en casa particular o gente que aparca en la calle. Entonces, ¿qué se tienen que preguntar cada una de estas personas que tienen una problemática diferente para un aspecto que tú has dicho que es fundamental? Antes tú es verdad, no te preguntabas esto, solo con que hubiese una gasolinera a menos de 10 kilómetros de tu casa ya te valía. Ahora el tema cargador es clave. Pues sí, es clave porque evidentemente el coche lo tienes que cargar. El primer caso, que tú tengas la posibilidad de tener un parking donde aparcar o bien en una casa unifamiliar o en una comunidad de vecinos. Si es unifamiliar, evidentemente puedes tomar tus propias decisiones. ¿Cuánto cuesta un cargador? Está alrededor de unos 600 euros. Bueno, no es muy caro. No es muy caro. Además, cuando tú compras un coche hay subvenciones, cuando compras un coche eléctrico en el que creo que te dan 1.000 euros y además hay marcas que te lo meten dentro de la financiación, el propio coste del cargador. Perfecto. No es algo terrible. Y luego, pues con instalación, etcétera, pues puede estar alrededor de los 1.500, 1.800, dependiendo un poco de las condiciones de cada uno. Aquí la clave está en que si tú puedes poner tu propio cargador en casa, bueno, en casa puedes cargar también de una forma, que es enchufándolo a un enchufe normal. Y apagando la lavadora, la secadora, el horno y la placa vitrocerámica, porque eso chupa. Ahora hablamos de eso. Bueno, aquí hay 2 medidas, ya lo dijimos en la otra serie de podcast, pero hay 2 medidas muy importantes que vas a tener que manejar con mucha soltura. Y es el kilovatio y kilovatio hora. Los nombres, vuelvo a insistir, están muy mal puestos porque parece que hablas casi de lo mismo y realmente no hablas de lo mismo. El kilovatio hora, vuelvo a repetir, es como los litros de gasolina que te cabían antes en el depósito, ahora son los litros, por decirlo de alguna forma, de electricidad que te cabe en el coche. Ese es el kilovatio hora. Sin embargo, el kilovatio, digamos que es lo gruesa que es la manguera con la que estás echando todos esos electrones dentro de tu batería. Entonces te indica la cantidad de energía que puedes meter en la batería en un tiempo determinado. Si los kilovatios de tu cargador son muchos, pues puedes meter mucha energía
en poco tiempo en tu depósito de electricidad. Si lo cargas en McDonald's, De eso hablaremos eso pasa. también. De eso hablaremos también. Bueno, entonces, tema cargador. Tú puedes enchufar en un enchufe, ahí estarías cargando aproximadamente a 3 kilovatios. Vamos a decir ya números y magnitudes para que la gente se haga una idea. Un coche normalmente puede tener 60, 70 kilovatios hora. De batería. De batería, eso es lo que le cabe al coche lleno. Correcto. Vale, si tú tienes 3, estás cargando a 3, en una hora meterías 3 kilovatios hora. Correcto. Si tu coche es de 60, pues es echar una cuenta, son 20 y tantas horas las que tardas en cargar el coche entero. Eso es el enchufe normal y corriente. Enchufe normal y corriente. El siguiente paso que puedes dar en una casa es poner el wallbox, el típico cargador que está en la pared, que casi siempre es de 7 kilovatios, bueno, 7,4. Pero ¿y ese cargador es compatible con las instalaciones normales que tiene una casa? Ahí es donde está la cosa. Esos 7 kilovatios tienen que salir de tu instalación. Entonces, normalmente el ciudadano medio, la casa media, tiene contratado 5 kilovatios. O sea, no podrías consumir esos 7, no podrías utilizar esos 7. Tienes la posibilidad de hacer un aumento de potencia, o incluso hay compañías que te permiten tener 2 tipos de tarifa, una durante el día y otra durante la noche. Entonces, durante la noche puedes consumir más y durante el día menos. Correcto. Tienes límites de potencia diferentes. Y también cabe la posibilidad de que el cargador esté gestionado y el cargador sepa lo que estás consumiendo, de tal forma que tú lo puedes decir, la prioridad es la de la casa, tú consumes energía de la casa, pero si te sobra, la que te sobre hasta el contrato que tengas, imagínate que tenemos un contrato de 7 kilovatios. La casa está consumiendo 5, pues el coche está cargando solo con 2. Pero si la casa deja de consumir, como suele pasar de noche, pues el coche pasa a cargar a lo máximo 7. Que puede. Todo esto son costes. Ese cargador inteligente y esas opciones de... Ese cargador inteligente es un pelín más caro, pero tampoco es una diferencia gran grande. No es una diferencia grande. Realmente hoy en día en el mercado esta solución es como muy estándar. Hace un poquito más complicada la instalación, pero bueno, es algo relativamente normal y que es conveniente que la gente conozca, porque esto hay veces que la gente no lo conoce. Entonces, la cuestión de cargar en casa es que si cargas en un enchufe, primero es lento y además no lo aconsejan las marcas para la conservación de la batería. Es algo que puedes hacer eventualmente, vas a un sitio, no hay otra forma de cargar, sacas tu cargador como haces con el móvil y lo enchufas ahí en cualquier sitio, pero en el día a día lo aconsejable es poner un cargador de este tipo, ¿no? Un wallbox. Ese tipo de cargador, para un día normal de una persona media que utiliza el coche diariamente, suele hacer entre 25, 40 kilómetros y 100 kilómetros, en el caso más extremo de las medias de uso de un coche eléctrico diario. Eso supondría que tienes que cargar el coche entre un 25 y un 50% como máximo. Estamos hablando de cosas así como muy generales, ¿no? O sea que con el uso medio que hace el ciudadano de su coche, normalmente cuando llega a casa por la tarde sigue teniendo todavía un 50, entre un 40 y un 60% puede estar más o menos lo habitual, con lo cual no tendría que cargar 100% Entonces, la batería. Esos tiempos que siempre estamos diciendo, es que cargar un coche tardas 20 horas en un enchufe, bueno, aquí ya se reduce, estás hablando de la mitad o menos de la mitad, ¿no? O un 30%. De tal forma que esos tiempos de carga con un enchufe pues empiezan a ser relativamente razonables, por a lo mejor 5 horas, 6, 7, que las puedes hacer durante la noche de una forma sencilla. No es aconsejable, insisto, por el tema de baterías. Y si tienes un wallbox, pues no vas a tener ningún problema. Si le metes la máxima potencia en 3-4 horas, tienes cargado otra vez al 100%, y si has consumido mucho, pues serán 5, 6, 7 horas, pero no vas a tener problemas en ese sentido. Correcto. Comunidad de vecinos, ¿se pueden poner estos cargadores de pared también en las comunidades de vecinos o ahí ya empiezan a complicarse las cosas porque la comunidad no tiene potencia suficiente contratada? ¿Cómo va esto? Al principio había problemas, ahora realmente no los hay porque tú solo tienes que comunicar al administrador que lo vas a hacer y lo haces. No necesitas autorización de nadie. Correcto. Además, tú te conectas... Pero vas a hacer una obra en el garaje, ¿no? Vas a tener que tirar algún tipo de cable por el garaje o por algún sitio. Esos cables tienes que pasarlos, está prohibido pasarlos por encima de las plazas de garaje del resto de propietarios, tienes que ir siempre por zonas comunes y luego entrar en tu propia plaza de garaje donde ahí pones el cargador y un pequeño cuadro eléctrico que protege toda esa instalación. No tienes que pedir permiso a nadie. Además, conectas en tu propio contador. Los garajes suelen estar cercanos a las centralizaciones de contadores y desde ahí puedes conectar. Antes te obligaban a conectar desde tu casa
O sea, tirar un cable desde... Y si vivías en un sexto, pues había que tirar desde el sexto. Tú puedes conectar ahora directamente en el contador, cumpliendo ciertas normativas, y ya está. Entonces es bastante sencillo. Claro, mi amiga Teresa lleva al niño a catequesis y mientras lo deja cargando en el cargador del pueblo. Pensaba que ibas a decir el de la iglesia. Digo, mira qué moderna la iglesia también. No, con yo creo que Wallbox. cerca de la iglesia no hay. Pero bueno, no está lejos. Tiene un Mercedes también de estos enchufables. 100% eléctrico. No. Y para No lo es, que... no es 100% eléctrico el No de Teresa. creo, no creo, Que sería- Juanma también conoce a Teresa. Y para lo que no hay solución, intuyo todavía, es para el coche en la calle. Esos tienen que Ese es buscar otro- alternativas. Ese sí que es un jardín, que sé que hay gente que lo tiene, y tienen un mérito terrible, porque realmente tienes que buscar centros de carga que te queden cercanos. A ver, en Madrid hay algunos esporádicamente, en las calles, en los aparcamientos normales, pero quiero decir, en la propia calle, pero si no tendrías que buscar pues parkings donde, por ejemplo, puedes cargar, o lugares de carga, centros de carga. Por ejemplo, Tesla tiene varios en la periferia, pero ya tienes que desplazarte hasta allí, estar un tiempo esperando a cargar. O sea, la mecánica ya se complica y se hace una mecánica del demonio casi. Sobre todo que cada vez hay más gente con coche eléctrico. Entonces Claro. tú llegas y tienes que esperar. Sí, ese es un problema añadido que luego hablaremos también, sobre todo en el viaje, ¿no? Porque en el día a día, si tú tienes donde cargarlo habitualmente, que es tu casa, y solo necesitas cargarlo ahí habitualmente, con alguna excepción a lo largo del año, que donde necesites hacer una carga más, muy esporádica, pero ahí te solucionas tú la vida. El problema es cuando empiezas a depender de cargadores públicos o de centros de cargas. Los centros comerciales ya están hasta arriba. Está, sí. Y, Bueno, ni un solo en el Corte y Inglés. cobran, ¿no? Sí, bueno, Porque yo creo que al principio eran gratuitos, pero ahora ya empiezan a cobrar, ¿o cómo va eso? ahí también depende. Volvemos a hablar de los tiempos de carga y de la potencia, ¿no? De los kilovatios. En la mayoría de los centros comerciales donde son gratuitos, ese cargador equivale al enchufe de tu casa. Aunque tú ves un Vale, o sea, tú ves una cosa ahí muy cargador moderna. en la pared y tal, pero cuando tú lo enchufas y ves lo que realmente te están dando, pues te están dando poquita cosa. Pues en la hora que estás allí puedes cargar, pues no sé, 20, 30 kilómetros. A lo mejor te soluciona el viaje de la casa ahí. La emergencia. La emergencia, ¿no? Bueno, pues vale. Pero estás hablando de potencias escasas. Cuando la potencia es grande, o sea que el diámetro de la manguera te mete muchos electrones para tú poderlo cargar en tiempos razonables, ahí empiezas a tener que pagar por esa energía, como es lógico. Porque la infraestructura que hay detrás, pues son cables bien gordos, hay centros de transformación en algún sitio donde hay que transformar esas cosas, o sea, el coste ya empieza a ser considerable. Claro, los cargadores públicos ofrecen menos potencia que el de McDonald's. Ya. Estás obsesionada con McDonald's. Porque me pareció majo el de Vale. McDonald's, que diera un poquito más de potencia y vidilla a los Teslas. Vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, Eso es, que sigue ahí, en Arturo Soria. con sus grados, sus minors, sus másters. Exactamente. No se ha mudado. No se han mudado, y que no se muden, que a mí me pilla muy bien. Yo voy andando desde casa y sobre todo recordamos los másters de la universidad, con el sello de la Universidad de Tulane, esos másters. Uno de los mejores másters en finanzas es Management de Estados Unidos, las dos cosas, máster en finanzas, máster en Management, los dos en las listas habituales de los mejores periódicos en Estados Unidos sobre los mejores másters que se pueden estudiar en aquel país. Pues bien, el mismo máster, con el mismo sello, la misma certificación, lo podemos estudiar ahora mismo en Madrid, en la Universidad Francisco Marroquín. Hay una pequeña estancia en Tulane, pero la gran mayoría en Madrid, una oportunidad excepcional. Eso está fenomenal. En inglés, conoces a alumnos, una red de contactos excepcional. Y aquellos interesados, yo creo que pregunten, porque además hay muchísimas opciones, tanto ese programa ejecutivo, pues viernes y sábado creo que es, hay otro programa, hay otro formato que es a lo largo de todos los días, pues tienen ahí muchas oportunidades. Y los que estén más para empezar la universidad, o los padres o los hijos, pues los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Emprendimiento, ahí me tendrán a mí de profesor de Economía. No digo, a lo mejor alguno dice, no, pues... Que sí, hombre, que sí. Que sí, que están bien mis ¿Ya clases. te han dicho tus alumnos que te escuchan? No, Voy a tener que yo que pasar por todavía esa no, clase. y no les voy a decir que me escuchen. Nunca va a estar entre los requisitos de mis asignaturas escuchar este Pues programa. después de la boda de Almeida me voy a tu clase. Vale, Madre mía, sin tengo un problema. invierno muy activista. En fin, que tenemos que anunciar varias cosas. Una, y es que vamos a hacer un programa en directo.
Eso es, que nos lo han pedido mucho. Con los oyentes que quieran venir. Con Si lo- viene uno no nos sí, claro. importa, porque esto es economía para quedarte sin amigos. Exactamente. Haremos el programa para ti, uno. Si estamos Una. solos o si viene Une. solo uno, también habrá programa en el espacio Meta, Sí. que no sé, está en el Paseo Está a de la la Castellana. altura del ABC Serrano. Sí, pero no sé exactamente el número, pero lo diremos en espacio Meta, vamos, yo creo que es fácil de encontrar. En ¿Has Madrid, estado? en el Paseo de la Castellana. Está muy chulo. Sí, ya me lo han dicho que está muy chulo. Y el viernes 1 de marzo por la tarde. Ujú. Así que el que quiera ya puede apuntarse, porque además creo que tampoco va a haber, o sea, es un sitio pues que tiene sus plazas y ya está. Sí, yo creo que 50 plazas o Y así como más o esperamos menos. que venga más de uno, todos los interesados yo creo que pueden llamar a Libertad Digital o a través de alguno de los correos de Libertad Digital y apuntarse. Fenomenal. También, no, y en nuestro correo, economía para quedar... Te has metido en un jardín Me he ahora metido en un mismo. jardín porque ahora mismo no me acuerdo, pero No lo sabemos diré. nuestro propio correo. Sí, el próximo programa lo digo. Y lo pondré también en el texto del programa. Supongo que es economía para quedarte sin amigos @libertaddigital.com. Creo que sí, pero en cualquier caso, en el texto del programa, y en el que incluiremos las referencias a los episodios Apúntate. del año pasado y todo eso, incluiré nuestro correo en el que apuntarse. ¿Hay derecho a caña luego y eso? No, derecho no, pero nos quedaremos a tomar algo. Venga, vale, Ponernos seremos en muy los majos. alrededores. Vale. Y otro anuncio es que en unas semanas vamos a tener el programa de cine que tenemos todos los años con los par impar, y por si alguien A quiere pesar ver... de que ellos nunca nos han invitado Ellos a par no nos impar, invitan, pero nosotros no somos rencorosos. nosotros no somos truños como ellos. Entonces, las películas van a ser Único Testigo y Gran Torino. Por si alguien quiere verlas antes de escuchar el podcast o solo con lo que se acuerde, si las ha visto, si no las ha visto. Para hablar de los modelos de familia. Redes comunitarias, esas cosas que nos gustan tanto. Los Brady, podríamos haber dicho también. No, pero nos hemos quedado Gran Torino y Único Testigo, que nos gustan Grandes muchísimo. películas. Dos Tendré que peliculones volver a verlas. de mis favoritas. Bien, seguimos con el coche eléctrico. Vamos al coche eléctrico. Bien, yo estoy por la noche, me entra un dolor de tripa horrible, o al niño, y tengo que salir corriendo. Eso es, los miedos Y del yo, día- conociéndome, tengo el coche al 2%. Exactamente, miedos del coche eléctrico. Y si tengo que salir de forma imprevista, y si cambian los planes. Yo llegaba a las 7 de la tarde a casa, aparco, le queda un 10% de batería, digo, no pasa nada, ahora toda la noche aquí cargando. Y de repente a las 7:30 me llama un amigo, cambia los planes para bien, que me invita a tomar una cerveza. O efectivamente, se pone el niño malo y tengo que salir corriendo al hospital. ¿Es un drama tener el coche eléctrico en estos casos? Sí, a ver, si vives en la civilización, no. Las cosas como son. Porque en el día a día es lo que hemos dicho. Normalmente Porque llega... llamas a un taxi. Sí. Ese es el segundo motivo que iba a decir, pero te has adelantado. El primero es ese, evidentemente, que a casa llegas con el coche al 50, al 60, al 70% y que incluso si quieres ser previsor y tienes tu cargado de 7 kilovatios, pues cargas a la máxima potencia que tienes, y si tienes que hacer uso de él con un 50% en ciudad o en una zona periférica de una gran ciudad, tienes de sobra para llegar a donde sea. Entonces, ahí más o menos tranquilidad. Sí es verdad que si tu plan es de repente te llama un amigo y dice, oye, quedamos en Albacete a tomar algo, pues ahí lo vas a tener más complicado. Y luego además en una ciudad pues tienes otros medios de Bueno, puedes de quedar en la comunicación. estación de servicio de los supercargadores de Tesla. Planazo. Hasta ahí llegas. Planazo. Oye, ha dado vidilla esa estación de servicio. Ahora yo creo que sirven más pinchos de tortilla. Donde debe ser más aburrido es en Estados Unidos, que esos centros de carga están en medio de la nada. Por Y eso el son Tesla trae esos pantallones. Bastante menos Trae hasta divertidos. karaoke. Por si te aburres mientras cargas. Bueno, entonces el mensaje un poco es de tranquilidad en el día a día y para gente que en circunstancias convencionales, por todo esto que hemos dicho, ¿no? Ujú. A partir de ahí, donde empieza a ser complicado todo este asunto es viajar. Realmente, si todos estos miedos que tenemos y todas estas nuevas variables de tiempos de carga, etcétera, etcétera, potencias de cargadores, te parece algo relativamente anecdótico en la ciudad, en el día a día, pues bueno, uno es mejor que el otro, tal, conviene. Viajando es absolutamente fundamental. Viajar, en cualquier viaje, digamos, a partir de 150 o 200 kilómetros, ¿podemos hablar ya de viajar que te complica la vida? Sí, yo diría 200 kilómetros. En casi todos los coches eléctricos, cuando tú dices que quieres ir a un sitio, te dice el consumo que tienes para ir y si quieres volver. O sea, quiero decir, la mentalidad del viaje, normalmente tú dices, bueno, pues esto está a 200 kilómetros. Si está a 200 kilómetros y tienes que volver a casa, estás hablando de 400.
Entonces, eso también es muy importante. De tal forma... Ir a pasar el día a Cuenca, desde Madrid ya se complica. A empieza Cuenca llegas, pero dice, después de comer, pasamos allí la tarde y me vuelvo. Hay que volver. Tienes que haber conseguido en Cuenca un cargador. Efectivamente, por eso lo del viaje hay varios ítems que tienes que cumplir. Primero, si te da para ir y volver de forma autónoma, pues eres el campeón, porque ahí eres absolutamente autónomo, como has sido durante toda la vida con la gasolina. Si necesitas cargar en destino, pues tienes que estar seguro de que en ese destino tienes cargador, que es más o menos cercano a donde tú quieres ir, etcétera, etcétera. Ahí tienes que hacerte tus cábalas. O te cabe la posibilidad de cargar en el transcurso en lugar de en destino, y así en el transcurso, en la carretera, y así puedes llegar con más facilidad. Hay una tercera posibilidad, y es que el destino donde vas pues es una vivienda también tuya, en la que tienes cargador, y entonces todo esto es más fácil. Y luego el caso más extremo es en el que tienes que el destino está a una distancia superior a esos 300 kilómetros que más o menos casi todos los coches eléctricos pueden hacer de un tirón en carretera. Esto es muy importante cuando digo carretera, porque en ciudad las autonomías se alargan. Son mucho más grandes. Y tiene un sentido físico, aquí voy a meter mi cuña de física, que es la resistencia del aire. La resistencia del aire no es lineal con la velocidad, va con el cuadrado de la velocidad. Esto es un poco técnico, pero quiere decir, si tú vas a 100 y tienes un consumo determinado, si quisieras ir a 120, no tendrías un 20% más de consumo, sino tendrías un 40% más de consumo. Correcto. O sea, casi llega a la mitad o un 50% más del consumo. Y dices, joder, si solo voy un poquito más deprisa, pero penaliza mucho la velocidad. Entonces, en ciudad, quiero decir, en trayectos combinados, las medias de velocidad son relativamente bajas, pues en 50, un 40 por hora. Además el coche recarga algo al frenar normalmente, ¿no? Recarga al frenar, cuando está parado no apenas consume. Pues entonces los consumos se te pueden ir fácilmente a 400, 450, 500, incluso 600 kilómetros de autonomía en ese tipo de conducción. Por eso en el día a día también es más fácil llegar a casa con más porcentaje, aunque recorras muchos kilómetros. Claro, el Tesla te dice además, creo que cuando llegas al destino, si has llevado viento de cola, o de popa, o de proa, y tú fenomenal. No tanto. Bien. Pero bueno, entonces, sin embargo... Pero Madrid-Cádiz... A los 300 kilómetros. Ahí tienes que ir a 120. En Córdoba no. Incluso un poco antes ya tienes que estar cargando. Sí, entonces, cuando tú vas a 120 de media o 110 de media, ¿no? Ahí los consumos se reducen muchísimo y estás hablando ya de los 300 para estar seguro. Hay coches, algunos que gama muy alta, que pueden hacer muy alta, que puedes hacer mejor 350, pero tampoco puedes pensar en hacerte 400 kilómetros porque probablemente no lo puedas hacer. Entonces, en España, por ejemplo, si desde el centro quieres ir a la costa, obviamente tienes que cargar entre medias, es que no hay... Claro, pero es que Madrid-Cádiz casi son 2 cargas, lo que tienes que hacer, y quiero decir, a esa costa más alejada, Cádiz, Sevilla, Almería... estás ya en La Coruña, estás porque ahí. Es que además interviene la variable tiempo que tantas veces hemos hablado. Nosotros hasta ahora hemos hablado de cargar el coche al 100%, cargar al 80%, como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. El coche eléctrico tiene, bueno, en general todas las baterías, el problema de la tecnología de las baterías. El primer 10%, o sea, de 0 a 10 aproximadamente, o de 0 a 15, de 0 a 8, hay que cuidarlos mucho porque ahí son muy vulnerables las baterías. Y le pasa igual por el rango superior. A partir del 80 hasta el 100 aproximadamente, también es muy vulnerable a la batería. Quiero decir, ahí tú no le puedes meter toda la caña que quieras, no puedes meterle, si tuvieras 150 kilovatios, no puedes meterlos en esos últimos 20%. De tal forma, de lo que se llama la curva de carga, respecto del tiempo, no es lineal. Los primeros 10, 15, 20% de la batería tardas mucho y en el último porcentaje también tardas mucho. De tal forma que si yo llego a un supercargador, que puedo meter toda la caña que quiera, con un 20%, lo más rentable es cargarlo hasta el 80%, a nivel tiempo, porque eso a lo mejor te tarda 20 minutos. Pero si quieres cargar del 80 al 100, pues probablemente te tarde otros 20 minutos. Correcto. Te puede tardar el doble o incluso un poco más. O sea, que te pero merecerá claro, si la lo pena... dejas en el 80 ya no son 300, ya estamos hablando de haces una 225, paradita 230. Esta es la cábala, efectivamente. Esta es la cábala que tienes que hacer, que a veces te renta más parar 2 veces
es más rápido parar 2 veces que parar uno, es como la Fórmula 1, ¿no? Correcto. Te intenta cambiar Sí, pero 2 veces de 20-25 minutos ya te empiezan a alargar el viaje y son 2 paradas que ahora mismo no te apetece. O sea, yo voy de Madrid a Asturias, que es el viaje que más hago, y a mí me dicen, no, tienes que hacer 2 paradas de media hora. Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y como lo haga bien con la gasolina y ponga nada más salir de casa, llego a Asturias con un solo depósito. Entonces, parar 2 veces me fastidiaría bastante. Pero claro, el riesgo es quedarte en Asturias, los que lo conozcan el camino, ahí subiendo el Negrón, de repente, ¡pan!, ahí se para. ¿Cómo va esto? Con tu mujer mirando para la ventanilla. Es muy arriesgado ir por debajo del 10-15%, quiero decir. Claro, el coche te va indicando lo que tienes, pero se puede de repente bajar mucho sin imprevisto. ¿Tú lo aconsejas apurar mucho, poco? A ver, esto también depende un poco del riesgo y de la personalidad de cada uno. Yo, en ese sentido, a mí no me gusta arriesgar y yo considero que llegar al cargador con menos del 20, o sea, se puede llegar con menos del 20 por algún imprevisto, pero yo hago la previsión de llegar con un 20. Es donde yo me encuentro a gusto. Yo sé que hay gente que se lo establece en el 15. Yo por debajo del 15 no lo haría porque puede haber una carretera cortada, puede haber un desvío provisional por cualquier motivo. El atasco no te penaliza tanto porque irías muy despacito y consumirías menos. Entonces, en el sentido de los atascos, a no ser que sea un atasco que estás parado durante 10 horas, ¿no? Ahí sí te podría penalizar. Pero ese tipo de situaciones de desvíos, todo esto sí te penaliza. Yo aconsejo lo del 20. Ahora bien, la duda es, una vez que llegas, cargas hasta el 100 o cargas hasta el 80 para tardar menos y llegas al destino muy apurado. Y entonces sí que tienes que cargar sí o sí cuando llegas al destino, nada más llegar. Todas estas cábalas las tienes que hacer. Claro, es que siempre hablamos de viajes el verano. Y en el verano tenemos más margen porque hay más días para salir y para volver. Y en medio de las vacaciones, supongamos unas vacaciones de 15 días, tienes también margen para organizarte. Pero viaje clásico de madrileño de fin de semana. Venga, me voy al pueblo el fin de semana. En Semana Santa, que además ahí sí que están concentradísimas las salidas y la vuelta. Miércoles por la tarde, jueves mañana y el domingo de resurrección por la tarde. Ahí todas estas cosas son muy, muy importantes. Como te encuentres una cola de cada uno de ellos necesita mínimo 20-25 minutos. Oye, y a lo mejor el de delante no se ha escuchado este programa y quiere cargarlo hasta el 100 y se tira 50 minutos cargando el coche eléctrico, te puedes ver en un lío bastante grande. Además, me consta, por ejemplo, que Juanma se fue a estrenar el Tesla y fue Madrid-Alicante. Y entonces, claro, un fin de semana de enero, ¿no? Ha sido en el que no se prevé pues que salga mucha gente de Madrid. Y cuando llegó, creo que era como por Albacete o así, ¿no? Hay supercargadores por ahí. Pues de los 8 que había, 6 ocupados. 6 ocupados con coche eléctrico. Sí. Entonces, imagínate en agosto. En un fin de semana normal de enero, 6 cargadores en un mal ocupados. fin de semana de enero, porque llovía. Un viernes de esos lluviosos que han caído a principio de año. 6 cargadores ocupados. Es verdad, mira, había 8, bueno, pues, pero es verdad que llama la atención. No había se puso a llorar, pero vamos. Bueno, sí, no, sin duda este es el siguiente problema. Ya no es solo hacer el planning respecto a dónde tienes que cargar, etcétera, etcétera, sino qué día es y qué horario y si te vas a encontrar colas. Por eso digo que yo soy muy escéptico en el tema de los viajes y sobre todo en viajes en los que tú puedes planificarte mucho, pero que no dependen de ti ciertas circunstancias. Hay una cosa importante que se nos ha olvidado decir y es los desniveles. Los coches, bueno, como cualquier coche, pero sobre todo los coches eléctricos son muy sensibles a los desniveles. Quiero decir, si tu destino está muy alto, tú te vas a esquiar, típico viaje de esquí, más cuidado. Los consumos se disparan enormemente, pues está hablando de un 50% más de consumo. En el cacho de gasolina, pues no te afecta demasiado. Y un coche eléctrico no lo puedes empujar, porque esa batería no pesa como un coche normal. Y la gente dice, bueno, no pasa nada, porque luego a la vuelta voy a consumir muy poquito, ya, pero es que a lo mejor no llegas a destino, porque tú piensas que puedes hacer 300 kilómetros y te quedas en 200 o te quedas en 200. ¿Llenas casi por 5 euros el depósito? Digo, por no ser tan negativos. Depende. Ahora hablamos. Madre mía. Yo cuando lleno mi Kia diésel, pues es que ya sigo rondando los 70 euros. Ya no es como hace 6 meses o así, ¿no? Que es cuando fue el pico de precios de los carburantes. Pero claro, el coche eléctrico sí que es mucho más económico. Pues en ese sentido sí que lo es, sinceramente. Cargarlo en casa. Aleluya. Cargarlo en casa. Pues por ejemplo, a mí me gusta hacer la cuenta esta de consumo a los 100. En el coche eléctrico se suele hacer el consumo por kilómetro, o sea, sí, por kilómetro, pero a mí me sigue gustando hacerlo por cada 100 kilómetros porque así puedes hacer la comparativa con los consumos de los coches de gasolina que estamos acostumbrados, que consumen no sé cuánto a los 100. Entonces,
un consumo típico de un coche eléctrico puede estar en torno a 15, 16. Depende mucho de si es en lo que hemos hablado antes, ¿no? Si es en carretera o si es mixto. Pero bueno, vamos a decir 15. Estamos hablando de 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Vale. Pues esos 15 kilovatios, un kilovatio en casas puede estar en 0,2 céntimos. Pues si da la multiplicación, Domingo, Sí, ayúdame. Domingo ya ha cogido... Que puede estar 0,2, alrededor 3 euros, ¿no? de Si 3, has dicho, 4 claro, euros. has sí, dicho una cosa 15, así. pues 3, 4 euros. Efectivamente. Eso sería lo que te gasta en 100 kilómetros, ¿no? El dinero que supondría recorrer 100 kilómetros. En un coche de gasolina, ¿en cuánto puede estar ese consumo? ¿En 7? Sí, incluso más. Yo al mío le calculo más o menos unos 10 euros cada 100 kilómetros. Depende también, claro, del consumo, hay muchas variables, pero sí, entre 7 y 12 yo creo que puede ser bastante Una realista. cuenta muy burda puede ser la mitad, incluso yo creo que es menos. No, es menos. Siendo es menos. realista... Si estos son los menos. precios, si son 15 kilovatios hora a los 100 y cuesta 2 céntimos el kilovatio, está por debajo de la mitad y en algunos casos más una tercera parte o una cuarta parte. Claro, ahí la pregunta sería cuánto cuesta más el coche eléctrico y cuántos kilómetros hay que hacer para compensar. Efectivamente, esa cuenta hay que coste. echar, por luego temas de mantenimiento que también entraremos. Eso si lo cargas en casa, también es muy importante decirlo. Si lo cargas fuera de casa, tenemos una amplia gama de posibilidades, ¿no? Hablábamos desde los centros comerciales, donde normalmente es gratis o puede ser gratis, y ahí está lo que te están dejando es un enchufe, aunque parezca que está en la pared. Suele ser gratis. Hay veces que en hoteles, por ejemplo, tienes el mismo cargador que en tu casa, el de 7 kilovatios, que a veces es gratis, está con la habitación, o a veces te cobran con tarifas relativamente baratas. La cosa empieza a complicarse cuando tú tienes que cargar en la calle y hacerlo de una forma rápida. Ahí es donde hemos dicho que necesitas infraestructura, necesitas ya cables gordos, donde pueda venir toda esa electricidad, una red expresa para ello. Lo que normalmente te vas a encontrar en la calle son 3 tipos de cargadores, más o menos. El de 22 kilovatios, que es como 3 veces el que tienes en casa, que en ese caso normalmente te cobran, y yo los que he encontrado, he estado brujeleando, los que he probado ya y los que he mirado en internet, suele estar al mismo precio que lo de casa, 0,2, 0,25, Bueno, algo así, bastante razonable. que es bastante razonable. ¿De cuánto tiempo estamos hablando ahí? Estamos hablando que el 50%, cargar el 50%, pues puedes tardar 1 hora y media, una cosa así, ¿no? A esos 22 kilovatios. Insisto en los tiempos de carga. Si tú cargas hasta el 80 y te mueves entre el 20 y el 80, los tiempos de carga son estos que estoy diciendo. Si quieres apurar, ahí se te pueden disparar un poquito. Hemos dicho que tenemos el de 22. El siguiente paso... El de 22 está bien, pero tardas hora y media en meterle el 50%, que sigue siendo... Y si lo quieres cargar entero, pues puedes tardar 3 horas. Claro. Si vas muy apurado y llegas a un sitio. Pues desayunas. Entonces, ya ni siquiera es decir... Bueno, y estos los hay en centros comerciales, o sea, te tienes que poner a dar vueltas por los pasillos del Corte Inglés, calle, ¿no? hora y media, ahí acaba gastando más en la sección de hombre del Corte Inglés, porque ya que estoy aquí, pues me compro esto. Bien. Estos los hay relativamente habituales en algunos centros comerciales, no en todos, en algunos solo son estos otros de 3 kilovatios. El de 3, entonces, eso... porque eso no te sirve para nada. Eso es de cortesía. Ya. Es una cosa de cortesía que, bueno, pues a lo mejor te sirve para lo que has tardado, lo que has gastado ir de casa al centro comercial, pues es lo que recuperas. Para darle una chuche al coche eléctrico y ya Efectivamente. Además, muchos de ellos están limitados por tiempo, de estos cargadores lentos. Tú lo cargas y a la hora se te desconecta porque no puedes hacer más uso de él, para incentivar que tú lo muevas, etcétera. Bueno, tenemos los de 22 que hemos dicho aproximadamente a 0,2. Hay un salto luego a los de 50 kilovatios. Los de 50 kilovatios, que ya es, digamos... Una manguera, como has dicho tú, de las gordas. Pues date cuenta que si un coche, por ejemplo el mío tiene creo que 66 kilovatios, cerca de 70 kilovatios, en teoría en 1 hora y muy poquito le meto el 100%. Correcto. Y si yo he llegado con el 20 y quiero el 80, pues en menos de 1 hora lo tendría resuelto. Que es el de McDonald's. Menos. Que por ejemplo los McDonald's. ¿Qué te ha pasado en el McDonald's, Richard? Nada, que voy a empezar a comer hamburguesas. En los McDonald's suele haber este tipo de cargadores. Ahí el precio sube bastante. Estamos hablando a lo mejor de 0,4. Correcto. Prácticamente el doble. También es verdad. Sigue siendo más barato que la gasolina, pero se está acercando ya al precio de los que nos costaría poner un depósito de gasolina. Ahí sí puede ser la mitad o un poquito más. Ahí sí podríamos estar hablando de la mitad
más cercano. Hombre, a lo mejor con un coche de gasolina de estos que consumen muy poco sería incluso, estaría más cerca. Eso es. Con un coche normal de gasolina yo creo que podría estar, sí, 60-65% en una cuenta muy rápida. Muy mentalmente, rápida. Siempre que estamos puedas haciendo. llegar y esté libre. Porque la Claro. gente, yo creo que no piensa que haya coches eléctricos y entonces ocupan las plazas. Sí, a Y veces dicen, pero eso a ver, también- ¿quién va a venir aquí a cargar? eso Pues tam- aparco. Eso también puede pasar. Sí, eso pues suele pasar. Y Y también luego- si te pasas del tiempo que tú has Ah. pagado. Ahí Ah, te empiezan claro. a cobrar más. Te empiezan o sea, tú dices, voy a cargar tanto tiempo y si te pasas te cobran más. Claro, no puedes Claro. dejar ahí la manguerita puesta y Sí. dices, pues vas a pagar. En estaciones de carga, que es lo que quería decir, hemos hablado de los 22 kilovatios, los 50, el McDonald's, estamos haciendo publicidad gratuita, y Como Buxadé. luego el siguiente paso está a partir de 70 kilovatios. Ahí ya son Eso palabras, ya es un son palabras bicho mayores. muy... ¿Esto qué son? Los supercargadores Sí, estos por que ejemplo. anuncia Tesla y esas Sí, cosas. los supercargadores de Tesla que se han puesto que son tan famosos, ellos suelen estar en un régimen entre 70 y 250 kilovatios. Ostras, eso es un Es una pasada. pepino. ¡Qué ¿no? Como decía maravilla! aquella. Bien, pero eso no. Yo sinceramente, yo pienso que le metes 250 y el coche explota. O sea, toda esa electricidad de un golpe al coche hace pum. Pero no, entiendo que no. Que Bueno, no ahí, explotará. ahí está Para todo. explotar no, pero es peligroso para las baterías. Esto es bueno meterle esa cantidad de una sola vez. Pues mira, me voy a circunscribir a la marca Tesla porque en esto Tesla tiene una ventaja y se sabe más de ella porque tiene abierta lo que se llama la API de su gestión. Quiere decir, marcas terceras se pueden conectar a tu coche y pueden extraer toda esa información que va guardando. De tal forma que hay un histórico de cómo se comportan las baterías de Tesla desde los últimos 10 años, donde se han hecho un montón de estadísticas y entonces se sabe muy bien cómo se comportan, cómo funcionan y tal y cual. Y frente a lo que cabría esperar, que ese tipo de cargas de supercargadores dañaba la batería y reducía su vida media, etcétera, etcétera, pues en recientes informes que han salido de terceros, ya no de Tesla, dice que el deterioro es mínimo, que casi es inapreciable, que coches que han cargado toda su vida en supercargadores, recordemos que los primeros coches de Tesla era gratis cargar en supercargadores. Entonces, gente que se compró el coche en aquella época, pues ha pasado la vida cargando en el supercargador, pues le salía gratis. Porque el propio cargador no te mete las 200 cuando No. ya llega al 80% y dice, venga, ahora poquito a poco. No, ahí hay una Majo. tecnología, obviamente, el cargador habla con el coche, sabe a qué temperatura están las baterías y qué carga tienen en cada momento y entonces va gestionando toda esa potencia de la mejor forma posible. Para que no estalle el Pero patinete. esto sí es interesante porque, bueno, puedes cargar muy rápido. Ya no digo el de 250, este de 70 que dices, probablemente lo que necesitas o para el uso habitual, en 20 minutos, incluso en menos, puedes cargar y no te daña la batería. Eso es interesante. ¿Cuál es el coste? ¿Esto sube mucho el coste? ¿Te cobran mucho en este tipo de supercargadores? Por ejemplo, los supercargadores de Tesla, hay dos precios para los que son de Tesla y para los que no. Que hay una diferencia, creo que de 10 céntimos en cada uno. Para la gente de Tesla me parece que está a 0,4. El supercargador, no sé si todos los supercargadores tienen el mismo precio, yo los que he probado. Y si viene otro de otra marca que están abiertos, en principio estaban cerrados, solo podía utilizar Tesla, luego se abrió para que lo utilizaran todos los usuarios, ahí creo que está alrededor de 0,5, o sea, hay como un 20% de diferencia de Pero sigue precio. siendo un precio razonable. Bastante razonable, En comparación con gasolina. 15 que estamos- euros. De El hecho, 50% sí, puedes estar de la hablando, batería. llegas con un 20 y te quieres ir con un 80, incluso con un 90, y puedes estar hablando de 20 euros, sí. Correcto. Eso ya te empezó a convencer un poco, ¿eh? Eso está mejor, para que no digan que solo nos damos los datos malos del coche eléctrico. A mí me encantan los Teslas si fueran de gasolina. Pero ¿hay muchos de estos supercargadores en España? Porque el problema del supercargador es que Juanma cada En vez que Albacete habla del 8. supercargador pone las manos así como en forma de manguera, como cada vez más gordo, ¿no? El supercargador. Claro, para los que nos estén escuchando, porque ahora ya nos pueden ver en la tele, pero los que nos estén escuchando en la radio no están viendo las manos de Juanma. Entonces yo lo que pienso es, aparte de eso que he dicho antes, esto es un pepino, ¿no? Pero aparte de eso es, oye, la instalación eléctrica tiene que soportar eso, hay suficientes en España, ¿cuántos va a haber? Podemos poner supercargadores en cada gasolinera, porque no sé si todas las gasolineras tienen las instalaciones necesarias para que ese enorme tubo que me estoy imaginando yo llegue hasta los Tesla de nuestras Pues vidas. aquí es donde yo soy bastante más escéptico, porque todos esos centros de carga, por ejemplo, los que existen ahora, pensemos en ese máximo de los 250 kilovatios, para que nos hagamos una idea de magnitudes. Una casa, el contrato que tenemos suele ser de 5, 6, 7 kilovatios, incluso ya chalés. 5, 7 frente a 250. Estamos hablando para un solo coche.
Si tú tienes allí 8, la posibilidad de cargar 8 coches a la vez, no siempre van a estar cargando todos a 250 porque se van autorregulando. Pero echas la cuenta fácil, 8, ponle 100, ponle 150 kilovatios. ¿Cuántos estás hablando? De 1000 kilovatios, ¿no? 1000 y pico kilovatios. Para eso necesitas un único transformador en el que te llegue en alta y transformes la energía en baja. En este caso, además, es en continua, ¿no? Porque ese tipo de cargadores va en continua. Quiero decir, la infraestructura es enorme, enorme para 8 coches. Y para una cosa que además se va a utilizar puntualmente y solo para 8, efectivamente. Entonces, está el planeta en el otro lado de la balanza. Tenemos que hacer también cuenta de un poco de la magnitud, ¿no?, del uso. Por eso Tesla decidió al final abrir los supercargadores, porque la mayoría del tiempo estaban vacíos y también era una pérdida de oportunidad y una inversión vana, ¿no?, para que el resto de coches pudiera hacerse. Pero es que, claro, el problema surge en las concentraciones, en los momentos donde todos queremos hacer uso de ellos. Y estamos hablando que necesitas un transformador de 1000 kilovatios para que 8 coches carguen a la vez, 8 coches, en una operación salida de... ¿Cuánto estamos hablando en una operación salida? De millones de así no se llena una manifestación del PP, te lo digo. O sea, el miércoles santo veo apagones en toda España, todo el mundo cargando el Tesla. Quiero decir que los órdenes de la magnitud, red no lo aguanta. Los órdenes de magnitud aquí a mí se me escapan. Yo no lo veo, claramente no lo veo. No sé cómo se podría solucionar esto. Esto es importante, lo que estamos Has visto diciendo. que la canción ha acabado. Sí. Y es porque sacaron Hood varias canciones de menos de un minuto. Ah. Sí, cuando yo digo que eran muy intensitos, así como... Digo, Javi, nuestro técnico también ha puesto cara así. Vamos a demostrar esas son como las mejores. Lo raritos que somos. Bien, no pasa nada. Hood, como también, yo todo lo que traes, yo lo acepto, lo asumo. Muy bien. Primera regla de la improvisación, aceptar. Esto es muy importante, lo del orden de magnitud, y ahora vamos al último aspecto de los coches eléctricos, pero una cosa es que todos podamos tener en casa, o casi todos, o un porcentaje alto de la población, nuestro coche eléctrico, y que la red se vaya más o menos acoplando a esa realidad, y otra cosa es lo de viajar todos el miércoles santo por la tarde, entre el miércoles santo y el jueves por la mañana, y que si todos tenemos coche eléctrico, la red sea capaz de asumir, pues esos, nos dicen 10 millones, 12, 15, 20 millones de desplazamientos. Ahí es donde Juanma es muy escéptico con el actual estado tecnológico y me da que las baterías no van a mejorar tanto como para que eso cambie en el futuro cercano, ¿verdad? Por eso decías lo de los órdenes de magnitud. Sí, por eso decíamos también al principio es la variable tiempo, que es tan importante, porque aquí esta variable es fundamental, y el coste que tiene esa variable tiempo y la diferencia tan enorme de concepto que es un coche eléctrico para el uso del día a día o un coche eléctrico para viajar. Es donde yo encuentro las diferencias fundamentales y donde todo se vuelve extremo, ¿no?, en los viajes. Por eso no lo veo como una solución general. Lo dijimos ya en los anteriores podcasts, el coche eléctrico como solución general de movilidad para la humanidad, puestos así en plan grandilocuente, ¿no?, como haría Bill Gates. Como solución general de la humanidad para los desplazamientos me parece inviable. Y no solo para la humanidad, sino una noticia a la que se ha hablado mucho en las últimas semanas, Hertz, esta compañía de alquiler de coches que había comprado, estaba electrificando toda su flota y de repente sacó una nota de prensa diciendo que iba a vender todos sus coches eléctricos y iba a volver a los coches de combustión. Y planteó 3 razones. La primera, que había más accidentes con los coches eléctricos y sobre todo que cuando había más accidentes las reparaciones eran mucho más caras, que era mucho más probable tener un accidente de los de siniestro total en un coche eléctrico. La segunda razón, el seguro le costaba más. En parte el seguro le costaba más porque las compañías de seguros dicen, como es más probable que tengas un siniestro total, te tengo que subir la prima. Y la tercera razón era que cuando revendía los coches al final de su vida, no al final de su vida útil, sino estas compañías de alquiler de coches que cuando ya tiene 30, 40, 50.000 kilómetros lo revenden, sacaba menos por los coches eléctricos de segunda mano que lo que sacaba por los coches de gasolina. Claro, porque ahí no hay trampa ni cartón. La batería lo enchufas y dices, mira, tiene esta carga. Y con tiene estos esta vida. 3 motivos que ha dado Hertz se ha generado muchísimo debate. Vamos a analizar los 3. En primer lugar, ¿es verdad que hay más accidentes, que son más caras las reparaciones con los coches eléctricos? A ver, yo por lo que he estado viendo, no puedo decirte mi experiencia personal, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿No? Pero por lo que sí parecen las estadísticas, con el coche eléctrico se tienen menos accidentes.
Porque hay una cuestión psicológica que ahí sí que yo puedo aportar en eso, y es que cuando tienes un coche eléctrico estás muy pendiente del consumo. Estás muy pendiente de la velocidad, estás muy pendiente del coche, de la conducción del coche. Y además tiene una carga de tecnología bastante alta. Tampoco entiendo muy bien por qué esa carga de tecnología no se puede aplicar sobre el resto de coches, pero bueno, es también la forma de vender este producto, ¿no? La forma de vender el producto del coche eléctrico es que por el hecho de ser eléctrico y llevar baterías, pues se asemeja a toda la tecnología que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchas asistencias, te ayudan mucho a la conducción. Entonces, de hecho, las estadísticas afirman en este sentido que la gente corre menos. A lo mejor corre más para probarlo, pero no en el día a día. Hacemos unos pisahuevos. Encima de todo, todo el mundo ahí pisando huevos. Venga, sigue. Que ya... y se tienen menos accidentes. Ahora bien, sí es cierto que cuando se tiene un accidente, las probabilidades de que el coste sea alto son altas. Claro, porque tú no te compras un coche eléctrico, te compras una batería. Entonces, a tomar por saco la batería. Entonces hay que cambiar entera la batería, que es el coche eléctrico. Básicamente el coste del coche es la batería. El coste fundamental del coche eléctrico es la batería. Y en cuanto tiene un pequeño daño, la mayoría de las aseguradoras obligan a cambiar la batería entera. Correcto. Porque viene paquetizada, porque no se puede desmontar. Todo esto yo entiendo que tendrá que ir cambiando y tendrán que ir dando capacidad a gente técnica en el que pueda cambiar. Hay veces que simplemente por una rotura en el paquete, no que las propias baterías estén dañadas, sino que están encapsuladas en un paquete con una parte de aluminio normalmente por debajo, ¿no? que les da rigidez. Pues si está roto, la propia asegurada dice, yo ya este coche de aseguro tienes que cambiar el paquete entero. Y estás hablando de 15.000, 20.000 euros de baterías. Entonces es muy lógico que eso suceda. Ante cualquier golpecito, la reparación sea muy costosa. Correcto, porque en general nos salimos un pelín de esto de GEP, pero en general el mantenimiento del coche eléctrico es algo más barato que el de gasolina, o no, o lo será en cuanto empieza a haber más talleres, porque la gasolina siempre nos hemos imaginado un motor muy complejo, lleno de aceite, de cosas que se mueven, mucha fricción, y un coche eléctrico es una batería con ruedas y que tira para adelante. En teoría suena a que va a ser más barato. No hay revisión a los 30. Realmente el coche eléctrico fue el primer coche que hubo a principios del siglo, la transición del 18-19, cuando los coches empezaron, los primeros que habían eran de baterías y eran coches eléctricos. O sea, quiero decir, la tecnología que hay detrás es muy sencillita. Es una batería, que puede ser muy avanzada o no, pero no deja de ser una batería, y un motor, y poco más. Entonces, en ese sentido es más sencillo. El mantenimiento sí, es más barato, sin ninguna duda. De hecho, marcas como Tesla no te obligan a hacer ningún mantenimiento durante toda su garantía, su vida en garantía del coche. Simplemente las cosas que se gasten, como las ruedas, por ejemplo. Es que ni siquiera los frenos se suelen desgastar. También hay una trampa en esto, porque la gente dice, bueno, si Tesla te dice que no tienes que mantenerlo durante su tiempo de garantía, pues no tengo que hacer ninguna revisión. No es cierto. Hay zonas de desgaste, hay líquidos refrigerantes dentro del motor, que tienes que hacer mantenimientos. Pero sí es verdad que esos mantenimientos se pueden prolongar muchísimo más y que son menores porque, como tú dices, no hay fricción. No hay tanta fricción, ¿no? No hay elementos de fricción. El coste será el de la batería cuando la tengas que cambiar a los 8 o 10 años. Ese será el gran coste de... Es el gran coste, lo que te encuentras de una vez con el coche de gasolina. Lo que vas pagando año a año es Cuidado, que el coche de gasolina son caras las revisiones. Hombre, y más aún en taller oficial. Estás hablando de un importe que también tienes que tener en cuenta a la hora de comprar el coche eléctrico y saber si ese coche eléctrico lo quieres mantener durante muchos años o no. Ahí viene el tema de la venta de segunda mano. La batería, un segundo, sí. ¿Cuánto cuesta una batería renovar? Si tú dices, con 8 años, mi Tesla está con un nuevo, lo único que necesito es una batería nueva porque esta está empezando a fallar. No creo que sea planteable, hoy en día no es planteable, ni siquiera es planteable porque ninguna marca prevé el poder quitar ese paquete y cambiarlo, salvo en circunstancias como accidentes que tienes que hacerlo por narices, porque el coste es tan elevado que no tiene sentido. O sea, que cuando la batería decaiga te tienes que comprar un coche nuevo. Sí, ¿Y cuándo decae la batería? Yo he dicho 8 años, a lo mejor es muy pronto. Pues aquí depende mucho de las tecnologías. Por ejemplo, hay una nueva tecnología, ¿cómo se llamaba? La que carga el coche, XLP creo que se llama. Bueno, ahora lo miro. Es de iones de ferromagnético, creo que es. Ahora os digo el nombre exactamente. Estas baterías
se utilizaban antes y se dejaron de utilizar porque tenían menos densidad energética, eso quiere decir, necesitan más baterías para conseguir la misma capacidad de carga, pero luego se ha visto que se comportan muy bien con la degradación. O sea, quiero decir, soportan muy bien las medias cargas, el cargarla al 100% no penaliza, sino incluso beneficia a la batería, al cargarla siempre al 100%, mientras que las otras te recomiendan cargar como máximo al 80%. Bueno, pues este tipo de baterías se estima que pueden llegar a durar hasta 1 millón de kilómetros. Quiero decir, la duración de esta batería ya son enormes, con degradaciones relativamente pequeñas. Hay ya pruebas en coches de verdad. De hecho, en Madrid está lleno. Eso sería prácticamente. Hay un montón de taxis. 1 millón de kilómetros. Es la vida. Es la vida. O sea, tiras el coche y no te preocupas sí. de la batería. En medio millón de kilómetros podríamos estar hablando de una gradación del 10%, que también es muy asumible. Es que con medio millón de kilómetros tú ya tiras tu coche también, ¿no? Sí, por eso digo que eso ni te lo planteas. De hecho, medio millón de kilómetros, una persona normal, no sé, a lo mejor tarda 20, 25 años en hacerlo. Depende de los... No sé, claro, porque aquí hay mucha variabilidad en los kilómetros que hacemos cada uno, pero fácil, yo le hago 12, 15 mil kilómetros al año y no utilizo muchísimo el coche, pero tampoco lo tengo todo el día para en casa, con lo cual... Hay un hecho cierto y es que muchos taxistas están pasando a este tipo de coches con estas baterías específicamente, claro, porque conocen un poco todas estas ventajas, ¿no? Entonces, todo esto hace que la tecnología también ayude en este sentido, ¿no? Y que la vida del coche de segunda mano pueda revalorizarse si tiene este tipo de baterías. Como siempre el mercado dirá, ¿no? La última pregunta relacionada con Hertz que iba por ahí. Esta queja de que no consiguen sacarle a los Tesla, pues sobre todo eran Tesla además, de segunda mano lo que ellos pretendían. Parece ser que este ha sido el motivo fundamental por el que Hertz, la compañía de alquiler de coches, ha decidido dejar los Tesla. Porque, claro, ellos tienen 20.000 coches, ellos dicen, nos han costado lo que sea, tantos millones de dólares, los utilizaremos durante 2 años y a los 2 años los revendemos en el mercado de segunda mano, como siempre hemos hecho, y le vamos a sacar, pues no sé, a lo mejor el 50% de lo que nos costó. Y cuando han empezado a revender los primeros coches, en vez del 50% les sacaban el 25%. Claro, eso te hace un agujero en el balance, en las cuentas anuales y luego en el balance, porque tú tenías ahí unos activos que valorabas en un determinado nivel porque pensabas que lo ibas a vender en eso y de repente te dicen, no, tus activos valen la mitad y eso es un problema. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué esas baterías no eran tan buenas? Bueno, no sabemos, no solo en la noticia de Hertz, sino qué podemos imaginar que ha pasado. Efectivamente, no sabemos los detalles exactos. Yo me imagino que por cuando se hizo la inversión, las baterías que tenían los coches que adquirió Hertz eran las baterías típicas de iones de litio o alguna modificación de estas. Pasa una cosa, cuando tú alquilas un coche, no te preocupas tanto de la salud de la batería. Entonces tú lo cargas digamos así, como te conviene a ti. Si el coche está en propiedad y es tuyo, el uso de la batería es mejor, sin ninguna duda. Entonces, lo que decía Ger es que además la gente que alquila un coche no quiere estar preocupándose de si cargo mitad, si cargo no, si aquí esto le va a perjudicar, si es mejor dejarlo al 80, es obvio, ¿no? Tú cargas y punto y tiras para adelante. Entonces el daño o la vida media de estas baterías lógicamente son menores. En resumen, yo creo que aquí hay un problema. El coche eléctrico es más delicado. Es más delicado en el sentido de parte del usuario. O sea, el usuario tiene que poner más de su parte para conservarlo en mejor estado. En el coche habitual tú lo llevas al taller y hay otro que se preocupa de mantenerlo y ya está aquí. ¿Y te crees lo que te dice? Le he cambiado esto porque era muy necesario. Furgonetas de estas antiguas que el tío se mete por cualquier lado, por cualquier camino de piedras y en la furgoneta que ella sigue tirando y ves ahí el tío en la C4, pum, 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 y no pasa absolutamente nada. Con el coche eléctrico estas cosas hay que tener más cuidado, sobre todo en lo que es batería. No van a llegar a Cuba. Eso es. Aquí hay una discusión muy interesante que es la de antifrágil, ¿no? De si estamos haciendo tecnologías que van en contra, que son muy frágiles y que van en contra del principio de antifrágil. Si todo sale bien, porque esta idea de antifrágil, que es muy de Taleb, la idea sería, si todo va bien, la tecnología es fantástica, el coche eléctrico podríamos encajarla ahí, pero en el momento en que haya una mínima disrupción respecto a lo que teníamos pensado, se bloquea y te quedas tirado en un McDonald's con los 4 cargadores ocupados y tú allí comiendo Big Mac hasta que se vayan los... Mira, algo positivo del coche eléctrico es que valoras lo que tienes. O sea, valoras el diésel. Vale, valoras el diésel. Fíjate qué libertad tenía. Bueno. Fíjate qué maravilla.
Y en cambio el otro estás preocupado por lo que te has comprado. Estás preocupado por el coche. Eso es, estás presente y valoras el dinero. Estoy un poco contigo, Richard. Así que por último, si quieres decir algo más, pero... Bueno, yo quería decirte lo de Hertz, que es una cosa fundamental, y es que lo ajeno no lo cuidas igual que lo propio. Eso por supuesto. Y algo es algo que ha influido desde luego en esa noticia. Sí. Y luego otra pero cosa... también va muy en la línea de que dice Juanma de antifrágil. Es decir, cuando es Claro, gasolina tampoco así lo es. cuidas como el tuyo, pero el coche de gasolina es como muy resistente. Es una tecnología que soporta que el usuario haga un poco perrerías con él, mientras que el coche eléctrico menos. También es un poco injusto la tecnología de los coches gasolina o de combustión, cuántos años llevan mejorando. Sí, había muchas más reparaciones hace 30 o 40 años. Yo recuerdo cuando era pequeño era muy habitual tener que ir al taller, y ahora los coches son mucho más resistentes. Y también es injusto decir que los coches de gasolina no son tecnológicamente avanzados. Me parece una barbaridad. Los coches de gasolina posiblemente sean más avanzados tecnológicamente que los actuales eléctricos, aunque la sensación sea otra. Porque ese refinamiento en el motor, esos consumos que se han llegado a conseguir, son espectaculares, son increíbles, eran impensables. Y la cantidad de kilómetros que se puede hacer con esos kilómetros y la reparabilidad de esos motores, ¿no? Entonces también es muy injusto ese mensaje, ¿no? Bueno, cada vez se ven más Teslas. No sé si te pasa a ti, Domingo. Sí, cada vez se ven Es que más Teslas está dando muy buena financiación. Pero yo creo que las grandes marcas no están sabiendo hacerlo también como Tesla. Pero, bueno, y los chinos también. Y los chinos. Sí, sin duda. Entonces mi pregunta final sería, ¿qué le decimos a una familia española normal? Sé que hay muchas circunstancias, tengo hijos, no tengo hijos, tengo que ir un poco más lejos, vivo en Madrid, vivo en un pueblo. ¿Se puede vivir solo con un coche eléctrico, o el consejo sería, salvo que lo tengas muy claro y tengas un tipo de consumo muy específico, no tires el de gasolina? Esto va a sonar muy incorrecto. El marido que se compra el Tesla gracias a que la mujer se queda con el diésel. Bueno, ahí ya puede ser. Bueno, también puede ser al revés, ¿eh? Sí, vale. El marido se quede con el diésel, no sé. Bueno. ¿Cuál sería...? Tengo que verlo yo eso. ¿Se puede uno quedar solo con el coche eléctrico o no? Yo creo que no hay una respuesta universal. Depende de la vida de cada uno. Por eso empezó el programa así. Cada uno tiene que hacer examen de conciencia y saber por qué quiere ese coche eléctrico. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Y si tenemos dos coches en casa, mantén uno y uno? Yo sin duda lo haría. Eso sí que yo sin duda lo haría. Si es posible, porque... ¿Qué estás pensando, Domingo? No, yo solo tengo uno. Yo el día que me decida, yo no tengo el eléctrico ahora. Una de las razones porque no me puedo... Yo viajo bastante a Asturias, y yo, mientras el coche eléctrico no me dé más fiabilidad en todo esto que estamos hablando, no puedo tener un coche eléctrico. O ahora, como han abierto el AVE, ¿no? De hecho, alguna vez me lo he planteado con mi mujer, es decir, pues empezamos a viajar a Asturias, por ejemplo, en tren con el AVE, que es mucho más cómodo, y allí coges tenemos allí un segundo coche, ya eléctrico, gasolina, como fuera, pero tenemos un segundo coche. Por cierto, ahora que me he acordado, es que esta es mi pregunta, la pregunta del espectador. Si tienes un coche eléctrico, por ejemplo, yo lo tengo en Asturias y voy solo una de cada 2 meses, ¿eso es un problema? Cuando llega allí la batería no tira. ¿Se sulfata? Pues no es mala pregunta. Las baterías están preparadas para usarse casi continuamente. Si la tienes que dejar sin usar, tendrías que dejarla a media carga, 50, 60 aconsejan. No podrías dejarlo y desenchufado. Y luego los coches eléctricos tienen lo que se llaman consumos fantasmas. Quiero decir, el coche siempre está encendido en el fondo porque está esperando que tú llegues y lo abras. Entonces... algo se va a consumir, y no es el mejor de los escenarios. O sea, el coche eléctrico está pensado para usarlo todos los días. Vale, o sea que en el pueblo el Opel Corsa del año 93 es la mejor opción. Ninguna duda. O tienes allá a tu suegro que te coja el coche todos los días, le hable un ratito, le cuide un poquito. O el vecino que le dé una vuelta, pero eso me parece un poco duro. Vale. No, es que la pregunta mía del espectador era esta. No, sin duda, allí tendría un coche de segunda mano diésel, el más barato que tengas, y te va a durar toda la vida. Y ya está. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Juanma. Una mención, sí. La batería esta que decía, que es que la he mirado en internet, digo, no me voy a quedar con la duda, se llaman LFP, ¿no? Esta tecnología LFP. Que es realmente antigua, pero que ahora se ha puesto muy de moda porque es muy resistente. Nuria y yo estábamos en un sin vivir. Yo me he quedado ahí con la LFP. Me ha sonado el Frente Judaico Popular de Brian, o sea, imagínate. Pues gracias, Juanma. Nada, a vosotros. Enhorabuena por tu compra, que lo disfrutes mucho. Bueno, ¿tenías ganas de tener un Tesla? Bueno, tenía ganas de probar la tecnología. Sabéis que yo soy un amante de la tecnología,
y desgraciadamente me he hecho alguna vez esa pregunta, ¿por qué no lo harán en gasolina? Esa posibilidad. Confiesa. Tesla, o sea, con todas las pijaditas del Tesla, pero en gasolina. No estaría mal, pero Pero bueno. Vamos a decir a Elon, a ver si le convencemos. Bueno, gracias. Acabamos dando las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es, muchas gracias. También allí se ven unos cuantos coches eléctricos, sí. ¿Ah, sí? Pues Sí. es que cada vez hay más. Cada vez hay más, sí. Lo de agosto va a ser. También es verdad que nunca me he encontrado con un coche eléctrico tirado por ahí. Yo tampoco. Claro, porque es que los dueños están en ese Están sin ahí vivir muy continuo. preocupados. Hasta que me compre yo uno y entonces me veréis todos los días. Y la Guardia Civil me saludará. ¿Qué pasa, Nuria? ¿Otra vez? Sí, Otra- pues sí. otra- Aquí se te estoy. ha olvidado enchufarlo. Eso es, no tendréis por ahí un enchufillo. Con el mechero del coche, de la patrulla, ¿me podría cargar yo mi coche eléctrico? Podría ser. Bueno, Estos a ver, cargadores- yo doy cháchara allí 5 horas, Estos a quien cargadores sea. ahora que hay para el móvil y eso, que son como compactos que puedes llevar en la mochila, tú te veo poniéndolo ahí en el coche eléctrico. A Yo ver en si el te da móvil llevo unos una cosa que kilómetros. se pone aquí y se carga. A lo mejor me puedo poner debajo del Tesla, le pongo algo ahí, Probaremos, lo a ver. sujeto y ya está. Pues nada, que gracias a todos por estar ahí. Dos cosas, que el 1 de marzo haremos el programa en directo en la Sala Meta, Eso es. en el Paseo de la Castellana Y de que Madrid. vamos a poner en la referencia de este programa, en la página de radio, el correo en el que apuntarse. Y de ¿Y todas la maneras, otra? si no, llamando a Libertad Digital, ahí seguro que les atiende. Y la otra es que haremos un programa con par impar, como cada año. Eso es. Y yo, mira, estoy Gran pensando Torino que a y lo único mejor testigo. le robamos el plato. Sí, me parece buena idea, sígueme. se lo vamos a plantear. Sí. Lo que yo haga, tú sígueme. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.